número 14, que es lo que es clasificación arancelaria e Incoterms. Ustedes, para hacer la entrega número 2, vieron lo que era la posición arancelaria porque se les pedía en el trabajo. Lamentablemente, por una cuestión de lo larga que es la materia, el cronograma, y poder tener espacios para después revisar los trabajos y que tengan el oral, y nosotros tenemos un mecanismo de clases probablemente bastante más diferente a lo que ustedes están acostumbrados, que son los clases teóricas, los 2 parciales prácticos en el medio seguramente, y clases que terminan fines de octubre o principios de noviembre. Como nosotros tomamos los orales, que son parte de su propia evaluación anual, y nos tomamos todo octubre para los cursos, para los distintos grupos, perdón, es que nosotros hacemos un poco de magia con el cronograma, y ustedes hoy se van a encontrar con lo que es la posición arancelaria, que lamentablemente tuvieron que buscarlo solos para hacer el trabajo. Pero desde que estamos viendo esta parte un poco más técnica, digamos, del comercio exterior, y desde que yo les estoy dando las clases, ustedes han visto conmigo en las clases que hemos tenido, ustedes han ido viendo un poco, yo les he hablado de qué se trata una posición arancelaria, cuando les he comentado que todos los productos son susceptibles de poder clasificarlos, etcétera, etcétera. Entonces, yo les he ido explicando sin tratar de adelantarme tanto, pero creo que no han estado tan en el aire, digamos, para saber qué era lo que tenían que buscar. Si les ha resultado en esa posición, no, alguno que otro grupo ha preguntado y los hemos podido ayudar, pero si alguien se ha encontrado en esa posición, sepan entender, les pido disculpas primero que todo, y sepan entender por qué. Hoy, lamentablemente, podemos recién empezar a encarar este tema por el orden del cronograma. No es el orden únicamente cronológico de cómo van siendo dados los temas, sino que también tienen cierta lógica en ese avance para poder ayudarlos en el proyecto, ¿sí? Este es el que ha quedado un poco descolocado, digamos. Bueno, cuando hablamos de esa posición arancelaria, previo a eso tenemos que hablar de lo que es nomenclador o una nomenclatura arancelaria. Cuando hablábamos yo les contaba, y siempre les dije lo mismo, parezco un disquito rayado, pero esto de que todos los productos, absolutamente todos los productos que a ustedes se les puede ocurrir, tienen un código, se identifican y se clasifican por un código, y ese código sale de un gran listado que es como un libro. Obviamente ahora, desde hace unos años a esta parte, eso es mucho más, está todo digitalizado, por supuesto, ya no existen los libros impresos, pero era como un gran libro, aún se puede conseguir, se compra igual porque los despachantes lo consultan de ese modo también, donde están todas las posiciones. Y ustedes van a decir, bueno, pero a ver, ¿puede existir un libro que incluya todos los productos, absolutamente todo lo que a ustedes se les puede ocurrir? Sí, existe ese listado, esa nómina, como les dice ahí, que va a presentar, tal como les dice ahí, en forma descriptiva, porque está todo descripto, bien entendido, cada detalle. Cuando yo hago una descripción de un producto, me refiero a que nosotros describimos ese producto desde su materia constitutiva, o sea, el material con el que está constituido, supónganse que sea, no sé, una cartera. La cartera es de cuero natural o es de cuero sintético. Bueno, va a estar detallada de esa forma, si tiene bolsillos externos, internos, si tiene tira, no tiene tira, tiene manija de otro material o es de la misma, si tiene broches, si tiene cierres. Toda esa descripción es lo que nosotros vamos a encontrar en esa lista. Cada una de esas descripciones me va a poder devolver un código, y esa es la posición arancelaria. ¿Para qué es importante o por qué nos regimos por esto de la nomenclatura? Tal como ustedes lo leen ahí, simplifica mucho el entenderse en la negociación que nosotros hacemos con el importador o con el exportador si nosotros fuéramos los importadores. Esto podemos entendernos. Lo único que no está dentro de ese nomenclador son los servicios. Todavía los servicios no se han podido identificar
de este mismo modo, ¿sí? Se describen cuando se hacen las declaraciones en aduana y todo, pero no las podríamos encontrar, los servicios, el listado de servicios, tampoco podríamos encontrarlos en este nomenclador. Es estructurada porque tiene un orden, por eso le dice que es estructurada, y está sistematizada. Bien, un orden que lleva digamos, un orden que va de lo más general hacia lo más particular, por eso habla de la sistematización. Y bueno, y el objetivo es entendernos, simplifica las negociaciones, el entendimiento. Si bien no todos manejamos el mismo código, ¿por qué no manejamos el mismo código? Porque las nomenclaturas en todo el mundo, todos los países del mundo, tienen como un sistema base, que es el sistema armonizado, se le llama, que es el que maneja la OMC, la Organización Mundial de Comercio. A partir de ahí, eso abarca 6 dígitos, el código. A partir de ahí, eso como sería la base para todo el mundo, y a partir de ahí, por ejemplo, por regiones, por integraciones, por agrupamientos regionales, pueden modificarse, pueden ampliarse. ¿A qué me refiero con esto? En Mercosur, nosotros pertenecemos a Mercosur, entonces nuestra nomenclatura es la NCM, nomenclatura común de Mercosur. Esa es la que nosotros nos vamos a guiar. Bueno, la nomenclatura común de Mercosur tiene 8 dígitos, tómalo, 6 del sistema armonizado, base que yo les digo, agrega 2 dígitos más, y Argentina a su vez va a agregar 3 dígitos y una letra hacia el final. Esa letra agregada por aduana, el mismo sistema Malvinas, ¿se acuerdan que vimos la semana anterior? Nos va a tirar esa letra, es el dígito control que le llaman de aduana. Y nosotros entonces, en resumidas cuentas, para Argentina vamos a tener un código más largo, con mayor cantidad de dígitos. Entonces, si yo tuviera que negociar, por ejemplo, con alguien que está en China, ya sea para comprarle o para venderle, las 6 primeros van a ser los mismos, nos van a orientar dónde estamos parados o qué tipo, al menos, de producto, de producto con material o funcionamiento estaríamos hablando. Facilita, otra de las características que tiene es que facilita la recolección de datos, tanto para hacer estadísticas. ¿Vieron cuando ustedes buscaban en el... Sí. Ay, pensé que alguien quería hacer una pregunta. ¿Vieron cuando ustedes buscaban información para la entrega, seguramente la número 2? Bueno, puede ser también algunos en la número 1 pusieron algo así como estadísticas de importaciones o de exportaciones, cantidades totales importadas o exportadas de distintos, de y hacia distintos lugares, países, mercados meta. Bueno, esa información sale de lo que recolecta, por ejemplo, en el caso nuestro de Argentina, es lo que recolecta aduana. Vieron que la semana pasada cuando hablábamos del sistema Malvina, yo le decía que es un sistema, una plataforma que está interconectada, que conecta con AFIP, aduana, Banco Central, a la que se suman los exportadores, los despachantes de aduana, en representación de sus propios exportadores o importadores, que son los clientes, los de transporte. Bueno, al manejar esa posición arancelaria, desde ese sistema, el mismo gobierno, por ejemplo, el gobierno nacional, se permite poder obtener esa información, por ejemplo, para el uso de estadísticas, saber qué es lo que más se importa o se exporta en Argentina, a qué tipo de destinos por posición arancelaria estamos enviando tal o cual producto. No sé, me acuerdo si en este grupo, en esta comisión, están los chicos que están trabajando yerba mate. Cuando yo buscaba información respecto de ese trabajo para pasarles, para ayudarlos, primero para leer su trabajo y poder entender y después pasarles un poco de información, yo busqué ese tipo de estadísticas, ¿no? Por posición arancelaria, hacia dónde se estaba exportando desde Argentina. Y eso es probablemente lo que
ustedes o alguno de ustedes pudieron haber hecho para saber a qué mercados está saliendo Argentina, o porque pueden tomar el mismo rumbo o bien para ir para otro lado porque ese mercado ya puede estar saturado y tendríamos posibilidad de abrir otro. Bueno, para eso nos valemos con esto de las estadísticas extraídas a través de y que nos sirven de guía en la nomenclatura arancelaria. Y por supuesto, en relación a lo hablado la semana pasada, cuando yo les decía que aduana tenía como misión y como función, en realidad como función, valorar y clasificar, y que lo hacía para evitar distorsiones o evitar que uno, subfacturara, por ejemplo, algún tipo de producto, no solamente en cantidad, sino equivocando, por decirlo de alguna forma, pero como lo habíamos hablado la semana pasada, la posición arancelaria, para que eso me indique o me repercuta en un menor arancel de exportación, de derecho de exportación. Bueno, para esto nos sirve, para eso se vale también aduana, para esto de clasificar y valorar. Es la nomenclatura arancelaria. Yo no les voy a contar la historia de la nomenclatura, no vamos a perder tiempo en eso, simplemente ahí está puesta cómo ha ido cambiándose, cómo se ha ido conformando lo que hoy, para nosotros al menos en Mercosur, trabajamos a partir del año 2012, se cerró, no es que a partir del año 2012 empezamos a trabajar con esta, sino que fue la última modificación que se hizo sobre lo que se venía trabajando. La base fue el sistema armonizado en el año 92, imagínense, Mercosur, después la firma del tratado, y posteriormente, en el año 2012, tenemos lo de la nomenclatura común de Mercosur, basada en el sistema armonizado, pero utilizando 8 dígitos. Ahí tienen un ejemplo. Bueno, ahí habla de la nomenclatura común de Mercosur, no voy a volver a repetir eso, simplemente esto es lo que quiero que vean a modo de ejemplo de qué sería esta nomenclatura de los 8 dígitos. Les dije que el nomenclador va de lo más general hacia lo más particular, ¿sí? Y a su vez tiene un orden. Ese nomenclador tiene, a ver, esperen un segundo. ¿Ven que ahí les dice que capítulos? Bueno, esas 21 secciones, la primera, desde animales, va a pasar al reino vegetal y después a las manufacturas. Cuando entra en las secciones de manufacturas, va a estar dividida cada sección por ejemplo, por maderas, por todo lo que tenga que ver con manufacturas de madera. Después va a estar las de vidrio, van a estar las de cuero, van a estar los plásticos. Cada sección va a ir por algún tipo de material base, constitutivo. Después van a seguir toda la parte de maquinarias, y hacia el último vamos a encontrar, y la última sección, el último capítulo, que ya está en la última sección, por supuesto, tiene que ver con las obras... me sale la palabra, los cuadros y todo eso, obras de arte. Ahora ahí yo les traje un muy simple para que vean cómo esa es la clasificación de Mercosur con los 8 dígitos. 1207, ahí estamos hablando del capítulo que abarca animales vivos, animales vivos, del reino vegetal. Ya los ceros, los que arrancan con 0, ahí empieza con 1, serían los de los animales, acá estamos en el 1207, 20 ya es la partida, y 10 es la apertura de Mercosur. Eso es para que vean, y ahí está el orden. 12 corresponde al capítulo general de semillas, el 7, esa es la partida, cuando empezamos a abrirlo, qué tipo de semillas, el 20 es la subpartida, y así sucesivamente hasta llegar a la Profe, se está escuchando todo cortado. Ese es un ejemplo de eso. Apago mi cámara. Ahí se volvió a ver la pantalla porque no se estaba viendo tampoco. Apago mi...
Bueno, no sé, ¿sigo o quieren que me vuelva? Esa no se escuchó nada, sería, profe. ¿No? ¿Nada? Bien, gracias por tu ayuda. De nada. Esto, lo que yo les decía acá es que en la nomenclatura de Mercosur no vamos a repasar toda lo que, digamos, se las traje a modo de ejemplo para que vean. Nomenclatura de Mercosur dijimos que es 8 dígitos. Esos 8 dígitos, fíjense, acá hay un ejemplo. El nomenclador tiene 21 secciones y 99 capítulos. Esas secciones arrancan desde el reino animal, sigue el reino vegetal y después sigue todo lo que es manufacturas. Y las manufacturas, cada capítulo va a estar dividido, cada sección va a estar dividida por el tipo de manufactura, o sea, de material constitutivo. Por ejemplo, vamos a tener el grupo o las secciones que tengan que ver con vidrios, las secciones que tengan que ver con cueros, las que tengan que ver con plásticos, con metales, con aleaciones, etcétera, etcétera. Pasaremos después a las maquinarias, a todo lo que tenga funcionamiento de máquinas. Y por último, la última de todas, el último capítulo tiene que ver con las obras de arte, ¿sí? Ese es el orden. Solo acá es un ejemplo para que vean cómo sería una clasificación de las semillas de algodón para siembra. 12 corresponde al capítulo de semillas en forma generalizada, ¿sí? Fíjense cómo está la definición. Después el 07 va a corresponder a la partida, y cuando hablo de la partida, seguramente si nosotros lo abrimos me va a decir que son semillas de algodón, y así sucesivamente hasta llegar a la subpartida, que es que agrega al sistema armonizado, que es la 10 de Mercosur. Es solo un ejemplo. Yo no pretendo más que ustedes sepan de qué se trata cuando uno habla de una nomenclatura, que nosotros en Mercosur partimos de la armonizada y llegamos a una con 8 dígitos, y que en Argentina tenemos 3 más una letra. Pero no hace falta, por supuesto, que ustedes sepan de esto, ¿sí? Esto es a modo de información netamente. Esta es una página que yo levanté de un nomenclador, y la función que tiene el nomenclador es, por ejemplo, ahí tienen, el ejemplo que yo levanté era la clasificación de carteras de cuero. Entonces yo parto de esa posición que es la 4222, que venía abriendo el tema del tema de las carteras, y fíjense cómo cada característica que nosotros, o un elemento puede ser de diseño, que lo vaya diferenciando, como por ejemplo ahí dice portafolio, después, bueno, yo acá casi que les diría que entre el reflejo que me da esa ventana no leo, pero fíjense que va maletines, después dice abajo. A medida que nosotros vamos detallando más el producto, a medida que nosotros vamos desarrollando más, modificando más la descripción del producto, es que vamos a ir haciendo estas aperturas. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Que el nomenclador va a tener esta forma. Yo acá en la mano izquierda voy a tener todo lo que es la posición arancelaria. Al medio voy a tener la descripción que nosotros vamos a estar buscando, y hacia la derecha toda la cuestión de los gravámenes o toda la parte impositiva, la posición arancelaria. ¿Ahora me ven? ¿Escuchan? Ahora sí te estamos escuchando, profe. Ahora sí, bien. ¿Están viendo la presentación o se salió? No, se salió. Bien, ahí levanto de nuevo eso.
¿Ahí la ven? Ay, sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, les decía que en la parte derecha, lo que alcanzamos a ver de la posición arancelaria es el tema impositivo. Ahí me va a decir, ustedes ven que ahí dice D y E, son los derechos de importación extrazona. Extrazona me refiero fuera del Mercosur. Después nosotros vamos a tener los derechos de importación de Mercosur, ¿sí? Distinto. Fíjense que nosotros, como pertenecemos al bloque, nuestras importaciones están siempre grabadas al 0%. Entonces, lo que yo traigo de afuera de Mercosur están al 20%, ¿sí? Después veo que si yo trajera ese mismo producto importado de cualquier país miembro de Mercosur, entra al 0%. Después me sigue la tasa estadística. La tasa estadística es otro impuesto que se agrega puntualmente en Argentina, porque este es el nomenclador nuestro, y es un impuesto que se cobra para tener los fondos suficientes para poder aplicarlos al desarrollo de estadísticas. Y esas estadísticas son las que nos sirven después para tomar decisiones a nivel país. Primero, que son las estadísticas que nosotros, como importadores y exportadores, tenemos públicamente y podemos pedir para tomar decisiones respecto a qué región puedo ir, a qué país puedo ir, cuántos son no sé, el volumen de exportaciones a tal o cual lado, si funciona o no esa idea que yo puedo tener, y después, por supuesto, ayuda a tomar decisiones a nuestros gobernantes para, no sé, o hacer más acuerdos, o restringir, o limitar, porque estamos perjudicando industria, bueno, lo que sea, pero para eso es la tasa estadística. Después tenemos el IVA que paga, todo esto son los impuestos de importación, porque para importar un producto pagamos derechos de importación, tasa estadística y el IVA. Y después hay otros impuestos más, pero que no están detallados en el nomenclador. Eso se va a detallar cuando se hace la oficialización de la importación. Y por último vamos a tener acá el derecho, ese DE es el derecho de exportación, es decir, el gravamen o el impuesto de exportación. En este caso, todas estas productos que tienen que ver con esta posición arancelaria, que están referidos a lo que es similar a carteras y parecidos o similares en cuero, porque yo busqué con el material es cuero, nosotros podemos exportar a donde sea al 0%, es decir, que para exportar este producto no va a estar grabado. Eso es parte de algo que ya hemos visto anteriormente y son las promociones de exportación, es decir, como es cuero, nosotros tenemos algo muy particular con el tema del cuero porque somos generadores de este producto y de muy buena calidad a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Apoya, son decisiones de apoyar la exportación de estos productos, por eso van al 0%. Entonces, el exportador no tiene que pagar impuestos para poder sacarlo. Eso es lo que nos está marcando esta posición arancelaria. Y al último, la última columna, que les dice ahí no sé, yo no alcanzo ni a leer, creo que un 3, un 8, no sé qué, es el reintegro de exportación. Eso es lo que una vez que nosotros exportamos, también es promoción de exportaciones. Nos devuelve el gobierno un porcentaje, en este caso se hace en un porcentaje porque no se puede. La definición de los reintegros de exportaciones es la devolución de impuestos internos pagados cuando nosotros al proceso productivo. Pagados durante el proceso productivo. Entonces, yo he pagado una serie de impuestos, entonces no nos podemos hacer el cálculo, ni nosotros ni el gobierno, mediante AFIP, o mediante, mejor dicho, aduana, no se pone a hacer el cálculo de cuánto yo he pagado de esos impuestos, sino que me dice, mira, de todo lo que vos pagaste yo te voy a devolver un promedio de un tanto por ciento, y ese es el tanto por ciento que está indicado ahí en el nomenclador, que es un dato importantísimo para nosotros, porque eso va a ir a parar después. Como es una devolución, a mí me permite disminuir en el método del costeo para sacar el precio de exportación, y yo de esa forma poder disminuir ese precio, porque esto lo voy a recibir de devolución, me permite disminuir el precio para que mi producto sea más competitivo en el exterior. Esto es a modo de explicarles cómo se lee la información y qué es lo que nosotros encontramos.
No voy a volver a repetir, clasificación es la técnica, es eso de clasificar, encontrar toda esa descripción que yo pueda ubicarla en ese nomenclador y pueda obtener el código. El código es la posición arancelaria, que es lo que a mí me determina traerme después la información de la que les acabo de decir, gravámenes, que me puedo beneficiar, etcétera, etcétera. Esos son los pasos para poder clasificar una mercadería. Conocer bien el producto y empezar a tener un detalle, pero cuando yo les digo detalle, es muy estricto, bien detallado, todo el material. Si el material combina con otro, en qué porcentaje para determinar cuál es el primordial. Supónganse que yo sigo con las carteras. Las carteras son de cuero natural y adentro están forradas de una tela, una seda, por decirles algo. Entonces, yo tengo que saber en qué porcentaje es el cuero, en qué porcentaje va esa seda, si tiene tiras cortas o tiene tiras largas, si tiene herrajes que serían los broches, bueno, sí, o tiene herrajes. Bueno, ¿de qué material son los herrajes? Toda esa descripción se necesita para poder encontrar exactamente el producto en esa nomenclatura. ¿Por qué les quiero contar esto y por qué les remarco esto? Porque muchas veces les va a pasar cuando ustedes ya estén trabajando y que tengan el que esté en alguna parte que se relacione a lo mejor después con el comercio exterior, y trabajen con un despachante, ya sea para hacer compras, es decir, importar insumos, materias primas, productos terminados para hacer comercialización o lo que sea, o bien para las exportaciones, el despachante les va a decir, bueno, pásame la descripción del producto, del que querés traer o el que querés vender. Y les va a volver a pedir, y les va a volver a pedir. Y pásame notas, y pásame, si fueran máquinas, bueno, pásame los planos, los croquis, los detalles de las máquinas, pásame los manuales, a ver cómo funciona, qué partes tiene. Y llega un momento que ustedes dicen, bueno, a ver, ya te pasé todo, o se empiezan a enojar, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Esto quiere, clasificarles bien. Clase anterior, ¿se acuerdan que les dije que todos somos solidariamente responsables ante aduana y ante AFIP si nos equivocamos? Porque aduana va a presuponer que nos equivocamos siempre para pagarme, la mayoría se equivoca para pagar menos, o sea, puede que alguien se equivoque y pago de más, debe haber los menores casos, se los puedo asegurar, pero nosotros somos solidariamente responsables, entonces el despachante tiene su responsabilidad en esto y su responsabilidad es esta, pedirles, ¿para qué? Para hacer bien su trabajo y no equivocarse. Me interesa que sepan eso. ¿Por qué les va a pedir tanto? ¿Por qué lo que a ustedes les pasan no les alcanza y les pide cada vez más material, más descripciones? Mostrame, sacame las medidas. Bueno, sí, más o menos. No, el más o menos no sirve. O es 20 centímetros, o es 30 centímetros, o es 22,5. ¿Saben por qué? Porque en esa, por ejemplo, en la cuestión de medidas, muchas veces la posición arancelaria cambia y le dice hasta 20 centímetros, hasta 500 centímetros cúbicos. No es más o menos medio litro, no. O es medio litro, o es más de medio litro, o es menos de medio litro. Exacto, 450, 500, 600, no sé, o 510. Y no es que sea molesto, por decir una buena palabra, el despachante en solicitarles el tema, es porque significa que no quiere equivocarse. ¿Estamos? Ahí tienen otro ejemplo. Fíjense, yo tengo que clasificar rueda de plástico para muebles. Ya arranqué en ese capítulo donde tiene toda esa descripción, sigue, hasta que las rueditas de plástico para los muebles, ¿vieron esas que van en los racks donde nosotros podemos poner no sé, una play, un tele, o el equipo, no sé, donde escuchan música, qué sé yo qué? Esas rueditas plásticas de esos muebles, bueno, esas rueditas entran por esta posición arancelaria. Entonces, si yo busco en el nomenclador esa posición arancelaria, me va a decir cuánto es lo que yo voy a tributar, por ejemplo, que las esté importando porque yo fabrico los muebles. Acá tienen todas las secciones, ustedes las van a leer si tienen ganas después, todas las secciones que pueden encontrar, que hay en el nomenclador, esas 21 secciones que nosotros, que les decía hace un ratito, y tienen en cada sección la descripción, que es lo que hay ahí adentro. Dentro de cada
cada sección va a haber lo que llamamos capítulos, y dentro de cada capítulo van a estar las partidas y después las subpartidas. Y son las aperturas esas que yo les mostré anteriormente. Ahora, la pregunta es, ¿realmente puede estar todo en ese libro? Sí. ¿Por qué va a estar todo? Porque existen 6 reglas, yo no les voy a hablar de las reglas, es muy largo, es muy técnico, no tiene sentido que ustedes pueden leerlas, tienen dudas, después me preguntan, pero no le encuentro sentido que tengamos minutos dedicados puntualmente a cada regla. Solo para que sepan que cada regla me va como desmembrando cada vez más o me va como justificando un poco y orientándome cómo puedo yo ir clasificando un producto. Por ejemplo, a modo de ejemplo, fíjense la regla 2, lo que yo les marqué ahí en otro color, en azul. Si yo tengo un artículo, ahí esta regla 2 dice, así en forma generalizada, que si yo tengo un artículo que viene en partes despiezado o viene sin terminar, porque yo lo importo y lo voy a ensamblar acá, y me vienen casi todas las partes, menos una que es ínfima, es algo que no tiene, si yo lo armo y no tiene esa parte, puede funcionar igual. Bueno, todo ese grupo de piezas que vienen juntas, puedo yo clasificarlas, las voy a clasificar por la misma posición del artículo, porque que vengan desmontadas, como se le dice, o que vengan todas juntas, me conforman un solo producto y yo puedo ingresarlo por ese producto. Ahora, si nosotros vamos a hacer esa importación por partes, y un día me mandan una cosa, otro día me mandan otra, yo no le puedo decir al aduanero, mira, yo te voy a empezar a traer todo lo que ya me liberé meses anteriores para que veas que era el mismo producto. No, tiene que venir todo junto. Bueno, eso es todo lo que va explicando a modo de ejemplo esa regla, la 2. Después les habla otras, la número 3 les habla de los materiales. Si yo tengo un producto que tiene varios materiales, tengo que ver cuál es el más específico. En el caso de las carteras, en la cartera yo les dije que tenía herrajes de metal, el cuero, y adentro trae un paño, una tela, porque es el forro que viene forrada la cartera. A ver, yo no lo voy a clasificar como cartera de tela, porque yo no ando con, o sea, no es una cartera es una cartera de cuero, que tiene la tela adentro para poder protegerla o para tapar las costuras, otra cosa, pero en realidad la descripción sería una cartera de cuero. Bueno, eso es lo que les indica la regla, y así sucesivamente con todas. Todas tienen un algo que va ayudándome a encontrar la posición arancelaria de todos, absolutamente todos los productos que a ustedes se les puede ocurrir. Bueno, hasta acá llegué con clasificación. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Le quedó alguna duda? ¿Escuchan? ¿Están escuchándome? Sí, profe, se escucha. Bueno, están escuchando la música que yo tengo de fondo. Bueno, bárbaro. ¿No tienen dudas? Sigo con el próximo tema, que es el tema de los Incoterms. El tema de los Incoterms son unos términos de intercambio que se les llaman. En realidad, la definición es términos de intercambio comercial. Esos Incoterms, abreviados como Incoterms, son un conjunto de reglas, ¿sí? Son 11 actualmente, que se crearon para poder facilitar el comercio, es decir, hablar como un lenguaje común entre el importador, el exportador y quienes intervengan en esto. ¿Por qué les digo quienes intervengan también? Porque aduana, por ejemplo, también, a ver, Oscar, levantaste la mano. Oscar, ¿querés decirme algo? Fue sin querer, profe, disculpe. Ah, está. No, yo porque vi la mano, pero por ahí tengo las pantallas superpuestas, si no me hablan, no hay problema. El tema de las reglas, de los Incoterms, el tema de aduana también interviene.
De aduana, por ejemplo, cuando veamos en la parte de precios, ahí lo vamos a ver un poco más en detalle, pero en algún momento sí les he comentado que el término FOB, que quiere F-O-B larga, que es Free On Board, quiere decir, es uno de estos Incoterms, y para nosotros es importante, para nosotros al menos en Argentina. ¿Por qué? Porque Free On Board, la valoración Free On Board, es la que toma aduana como base imponible para las exportaciones. Es decir, nosotros vamos a vender un producto en cualquiera de los Incoterms, porque los Incoterms son términos de intercambio comercial, es decir, un acuerdo que significan algo, ahora vamos a ver qué es lo que significan, que yo tengo con el importador. Ahora, cuando yo haga esa exportación, a aduana, para cobrarme los impuestos, me va a pedir el valor FOB. ¿Sí? Es decir, que para ellos es importante las exportaciones, valor FOB, y el valor CIF, que es costo, seguro y flete, va a ser el valor base o la base imponible sobre la que van a calcular los tributos de importación. Esos términos me van a indicar a mí tanto las obligaciones como los derechos, podemos decir, de los importadores y de los exportadores. Cuando yo hablo de obligaciones, estoy hablando de, por ejemplo, quién asume los riesgos, quién genera tal o cual documento y cuándo se transfieren no la propiedad de la mercadería, sino cuando se hace entrega, mejor dicho, de la mercadería. Eso es lo que van a regular estos Incoterms. Son abreviaturas, vamos a ver cuáles son cada una. Me van a determinar solamente eso, es una cláusula de precio, ¿sí? Miren, acá tengo yo explicado, para que ustedes puedan verlo más gráficamente, qué es lo que regulan. Perdón, profe, no. Disculpe. No sé si soy yo o a todos se les quedó clavada la pantalla. Ah, bueno, espera. Sí, profe. Corto y vuelvo. Sí, pues no, soy yo. Es mi conexión. Espera. ¿Ahí? Ahí sí, sí, ahí profe. se ve, profe. Joya. Bien. Desconecté todo y volví a subir porque por ahí se traba. ¿Ahí? ¿Ven? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Les decía que acá lo vamos a ver en forma más gráfica, qué regulan y qué no regulan los Incoterms, ¿sí? Los Incoterms, esos términos, me van a regular las condiciones, yo les decía recién, de entrega de las mercaderías. Pero cuando yo hablo de condiciones, no es solamente el punto de entrega, sino, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que yo sea el exportador. No, profe, quedó la del principio, la Filmina 1. ¿Quedó la Filmina 1? Sí. Ahí va. A ver. Ahora sí, buenísimo. Ahora sí, bien. Yo les decía, las condiciones estas de entrega que estamos viendo, no es solamente el punto de entrega, porque eso también me va a regular el Incoterm, sino el lugar. Cuando hablo de punto de entrega es el lugar, no es el lugar solamente, por ejemplo, que yo diga,
lo entrego en Houston, sino si lo voy a entregar en un almacén, si lo voy a entregar, me regula absolutamente todo en el puerto, o en forma generalizada sería si yo lo entrego en Perú, ¿en qué parte de Perú, en qué ciudad me lo vas a entregar? Me va a regular todo, pero no solamente eso, sino también la condición de entrega. Cuando hablo de la condición es si me incluye descarga o no, por ejemplo, porque a lo mejor no, existen unos Incoterms donde no me incluye la descarga, entonces yo te llevo el medio de la mercadería, el contenedor, en el medio de transporte hasta un depósito, y ahí te lo dejo, pero yo no me hago cargo de bajar esa mercadería del camión. Y no es mala onda del exportador, sino que así está regulado el Incoterm. ¿Por qué? Porque quiere decir que el importador tendrá que contratar, porque eso lleva todo un costo, una descarga de mercadería, contratar gente, a lo mejor maquinaria, mulitas o lo que sea, para moverlos, para ir sacando los pallets de adentro de un contenedor, almacenarlos en un depósito, apilarlos, requerirá a lo mejor no solamente las mulitas o un tipo de grúa, depende del material, a veces pueden ser materiales simples, van en cajas, te bajamos todas las cajas, las baja un ser humano, se no necesita ningún maquinaria en especial o vehículo en especial para ese movimiento, pero bueno, esas son las condiciones de entrega, eso me regulan los Incoterms. La distribución del riesgo de la operación está asociada, que es lo que regula, a eso. Cuando yo digo, por ejemplo, el que les nombraba recién, el free on board, quiere decir entregado arriba del buque, ¿sí? Es una carga, se entiende que es marítima. Si yo, por ejemplo, voy a hacer con el ejemplo de las carteras, yo voy a exportar las carteras a Francia. Qué osada de mandarle carteras a Francia, pero no importa, vamos a mandar las carteras a Francia y yo la condición que negocié con el importador es free on board Buenos Aires. Yo voy a mandar en contenedor esas carteras de Córdoba hacia Buenos Aires. ¿Y dónde las voy a entregar? Si es free on board Puerto Buenos Aires, quiere decir que las voy a entregar arriba del barco que se las va a llevar a Francia en el puerto de Buenos Aires, por supuesto, y ahí termina mi responsabilidad. Y ahí está la finalización, hasta ahí abarca el riesgo que yo asumo, hasta que estén arriba del barco, ¿sí? Si le carga, después que está el contenedor arriba del barco, ¿le pasa algo? Ya no es responsabilidad mía. Quiere decir que el riesgo lo corrió a partir de que está arriba de ese buque, el riesgo lo corre el importador. Sí, y ahora les hago una figuración. Yo lo mando en contenedor, yo tenía el contenedor en el puerto. Llega el barco, van a subir el contenedor en el buque portacontenedores, vieron cómo se los apilan como si fueran Lego, los han visto ustedes los contenedores, bueno, o al menos han visto fotos. Supónganse que cuando la grúa levanta el contenedor para ponerlo arriba de una pila de 5 que ya hay en el barco, se cae, está mal enganchado y se cae el contenedor al agua, se hunde, se pierde, imagínense las carteritas de cuero, se destruyen. Ese riesgo estaba todavía estaba bajo mi responsabilidad, ¿sí? Yo todavía tenía la asunción de ese riesgo, porque no llegó a ponerse el contenedor arriba del barco. Entonces, el que pierde esa carga soy yo tengo que volver a fabricar las carteras, porque si el importador ya me las pidió y me las pagó, se las tengo que volver a mandar, y pierdo toda esa carga. ¿Entienden la importancia de lo que significa determinar bien un Incoterms, negociar bien el Incoterms? Les cambio el plano, subieron el contenedor, lo pusieron bien, no se cayó todo, el buque se va, está cruzando, no sé, el Atlántico a la altura de Brasil, viene una gran tormenta, por normas de navegación internacional, por supuesto, cada capitán tiene como prioridad, imagínense, la vida de la tripulación. El barco corre riesgo de darse vuelta o hay mucho riesgo de que los contenedores empiecen a caerse y haya problemas de vida, y empiezan, ¿saben qué hacen? Eso está avalado por normas internacionales y la de los seguros también, tienen que tirar los contenedores al agua, ellos tienen que tratar de salvarse.
tiran los contenedores al agua con la mala suerte que los que tiran es el mío que estaba arriba de todo con mis carteras. El que pierde las carteras, en ese caso, es el importador. Yo ya no tenía la asunción del riesgo de esa mercadería porque ya había pasado la borda del buque. Ahí el que las tiene que pagar es el importador de Francia y va a tener que volver a hacerme el pedido si quiere, carteras de nuevo. ¿Entendieron? O sea, son dos ejemplos gráficos, tontos, como ustedes le quieran llamar, pero para que vean lo que significa esto de la distribución del riesgo en la operación. Después tengo la distribución de los costos de la operación, porque cuando se refiere a los costos es, porque hay algunos Incoterms que me incluyen, por ejemplo, los seguros y me incluyen el transporte internacional. Ese famoso barco, si yo mando de acá a Brasil, que va terrestre, la mayoría saca terrestre o aéreos, puede incluirme ese transporte hasta que llega del lado brasilero, incluso puede llegar del lado brasilero acá nomás en frontera, del otro lado de las fronteras que nosotros conocemos, los que han podido viajar de vacaciones a Brasil en el auto, un Paso de los Libres, o un Fray Bentos, Fray Bentos es la de Uruguay, la otra Santo Tomé, la que va a Brasil. Yo puedo, pues, supongamos, acordar que incluye el transporte internacional hasta que cruza esa frontera. Ahí nomás, 10 kilómetros más, hay un puesto fronterizo o la aduana de Brasil, y hasta ahí llega ese tramo internacional. Bueno, ese costo, si yo lo asumí, que el transporte internacional lo asumo yo, va incluido dentro del costo que yo le voy a cobrar al importador. Puede incluir, por ejemplo, también el aéreo, los transportes todos, y puede incluir seguros, o puede no incluir los seguros. Otra cosa que hablamos cuando hablamos de la distribución de los costos son los costos que tengan que ver con certificaciones o licencias. Para darles un ejemplo, los productos de cosmética o los productos medicinales, remedios, todo ese tipo de cosas, y lo hemos visto y hemos escuchado un montón desde el año pasado con la intervención de ANMAT, ¿sí? Para la validación de las vacunas. ANMAT es el organismo que certifica todo lo que tenga que ver con la salud humana. Entonces, la salubridad. Entonces, yo puede ser que esté haciendo una importación. Les voy a cambiar la figura. En vez de expo, hacemos una impo. Y necesito una certificación, una licencia que me autorice, me avale a no solamente hacer esa importación, sino también poder comercializar el producto que estoy comprando en el mercado en Argentina. Eso tiene un costo porque hay que hacer, obviamente, para hacer esas certificaciones, ANMAT va a hacer un estudio, un análisis del producto, valorar que no dañe la salud, etcétera, etcétera. Todos esos análisis, ustedes saben, tienen un costo, a veces suelen ser altos. ¿Quién paga eso para poder obtener esa licencia? Eso puede ser de parte del importador o del exportador, también está regulado dentro de estos costos de la operación. Si yo tengo que embalar mercadería para transporte internacional, o esto que les decía anteriormente, vieron lo de yo puedo entregar en un punto, puedo hacerme cargo del embalaje de tránsito, de poder enviar la mercadería. Bueno, ese costo también está regulado bajo este sistema. Y por último, la distribución de los documentos. No solamente la obtención, por ejemplo, de esas licencias, el costo de esas operaciones, sino cualquier otra certificación que yo necesite, o los documentos mismos de aduana, se determinan con los Incoterms quién se hace cargo. ¿Qué es lo que no regulan los Incoterms? Los Incoterms no van a regular la forma de pago y el precio. Que yo te venda condición Incoterm no quiere decir que te determine cómo vos me vas a pagar eso. Yo hago la exportación a Francia de las carteras y por otro lado, más allá de decir, bueno, ¿en qué condición negociamos esto? Bueno, mira, yo te vendo las carteras a $10 cada una, valor FO. Eso fue lo que yo acordé, FO.
puesto arriba del barco, $10 cada una. Lo que yo no acordé es cómo me lo va a pagar. Si me va a pagar transferencia anticipada, si vamos a hacer una apertura de carta de crédito, que eso también tiene un costo extra. Eso de los medios de pago los vemos nosotros más adelante. Pero simplemente es para mencionarles que no me va a regular del modo en que me lo va a pagar y tampoco el precio. El Incoterm acompaña el valor que yo le dé, pero no quiere decir que ya me regula el precio. Tampoco regula la transmisión de propiedad, sí la cesión del riesgo, que no es lo mismo. Y yo sé del riesgo de la mercadería en tal punto, no quiere decir que transmita la propiedad. La propiedad se va a transmitir cuando se entrega finalmente la mercadería, ¿sí? Ahí yo hago entrega, en realidad, no los quiero hacer mucho lío ahora, pero entre el importador y yo está el transporte. Entonces siempre va a haber ahí una cesión provisoria de la propiedad de la mercadería. Como guarda de la mercadería es el transporte hasta que llega a las manos del importador. Y por último, tampoco el incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque los Incoterms no son leyes, chicos. Los Incoterms no son leyes, sino que son acuerdos. Por ende, no implica un contrato. El contrato es aparte. Ustedes vieron la parte contractual con el COTI, ¿se acuerdan? Eso es otra cosa. Ahí negociamos todo lo que queremos que cierre en la operación y los cumplimientos. Pero el Incoterm no es señal de un contrato. Que yo determine con el importador-exportador, determinemos el Incoterm que vamos a utilizar, no tenemos el aval de contrato. Eso va por otro lado, son dos cosas separadas. Ahí están las principales características. El tema de la entrega, si ustedes lo leen, es todo lo que yo les vengo hablando, la obligación de entregarla en un determinado lugar y en un momento, las condiciones que van a estar negociadas, te lo entrego embalado para el transporte o no embalado, porque ahora vamos a ver en qué puntos se van a entregar las mercaderías. Otra de las características, está puesto todo ahí, regula los riesgos, ya les he hablado un montón del tema de la transmisión de los riesgos, los gastos y los documentos. Todo lo que ya les hablé antes está un poco más, están puestos los puntitos o los ítems ahí. Y acá tenemos el grupo de los Incoterms 2020. ¿Por qué Incoterms 2020? Son los que estamos trabajando actualmente. Los Incoterms, esas reglas, surgieron en el 1935, 1936. Ahí más o menos empiezan no es que sean estas, o como todo cosa, todo término o todo negocio, imagínense, y ustedes saben lo que era el intercambio internacional en el 1930 a lo que es en el 2021. Nada que ver, o lo que fue, o cómo evolucionó a partir de la era del contenedor, que se le llama, que es cuando se crean los contenedores y se puede empezar a circular mercadería por mares en cantidad. Antes no se hacía de ese modo, por eso fue un hito la creación del contenedor. Entonces, todas esas evoluciones, todos esos cambios y esas evolución misma del intercambio hace que se vayan haciendo ajustes a estas modalidades de comercio. Y esos ajustes van a implicar modificaciones, y esas modificaciones para mejoras son las distintas etapas que han transitado desde 1930 y no sé cuánto, en 26, a esta parte de los Incoterms. Esas modificaciones, por lo general, se vienen dando cada 10 años. Veníamos trabajando con los del 2000, después se trabajó durante 10 años con los del 2010, y ahora, el 1 de enero del 2020, entran en vigencia. La Cámara Internacional de Comercio es la que determina los Incoterms. En este caso se sacaron algunos del 2010, eran 13, ahora tenemos 11. No se cambian, sino que se hacen determinadas modificaciones para ajustar, para aclarar y controversias. Eso durante los últimos 10 años, desde los 2010 al 2020, se fueron suscitando problemas que no estaban aclarados en los Incoterms. Se trata de hacerlo mejor, de dilucidar, o de cuando uno
se crean los Incoterms, se intenta hacer obviamente lo mejor y lo más completo, pero a veces surgen cuestiones que van quedando por fuera. Es sabido por todos, incluso por ustedes que no, por más que no estén en el comercio internacional, que la negociación o el intercambio de servicios de los últimos 10, 12 años ha tenido una evolución impresionante. Hoy no sé, un arquitecto puede diseñar una casa y dirigir un proyecto, y ahora, después de marzo del 2020, COVID, todo lo podemos hacer a distancia, todo lo podemos hacer virtual. Entonces, podemos incluso entregar más servicios de lo que antes creíamos o antes estábamos acostumbrados. Entonces, todas estas cuestiones nuevas hacen que anteriormente, o con el tema de los Incoterms 2020, no se hayan tenido contemplado, y ahora vamos a tener 10 años de ir ajustando algunas cosas, y eso es lo que se va haciendo, por eso se van cambiando. Conclusión, hoy trabajamos con los 2020, y los Incoterms 2020 son estos que están ahí. Tienen 11. El grupo, se dividen por grupo por la letra. El grupo de las E, el grupo de las F, el grupo de las C y el grupo de las D. El más simple de todos, y miren, otra de las cosas, innovaciones que tuvieron los Incoterms 2020 es esto que ustedes ven aquí abajo. Cómo están acomodados, o el orden que hoy los teníamos. Este era el orden más de los 2010, ¿sí? Pero es muy fácil hablar en este orden, por eso yo los mantengo así, pero hoy no le cambian nada, ¿no? Simplemente el orden en que aparecen en un libro. El orden está dividido por tipo de transporte. Los multimodales son los de la línea de arriba, que admiten cualquier tipo de transporte, incluso combinación entre ellos, y cuando tenemos transporte marítimos, hablamos de estos 4 que están abajo. No podríamos poner por ejemplo, un FCA para cuando es un transporte marítimo, a pesar de que el FCA tiene exactamente las mismas características o similares características a la del FOB. Lo que pasa es que cuando es transporte marítimo, directamente utilizamos ese Incoterm. A ver, ¿qué significa cada uno rápidamente? El grupo de las E es uno solo, ex-Word. Quiere decir entregado en la puerta de fábrica del exportador. Yo soy la exportadora, yo soy la que fabrica las carteras, tengo el francés que me compra las carteras, y coordinamos, nos ponemos de acuerdo de trabajar ex-Word. Yo voy a sacar las carteras de la línea, las voy a acomodar a lo sumo en bolsas, voy a ponerle mucha más voluntad, no estoy obligada, un poquito más de voluntad, y voy a poner en cajas de cartón común grandes 20 carteras. Y ese es todo el embalaje. Las pongo en las 20 carteras en la puerta de mi fábrica, y ahí terminó mi compromiso. No la embalé en una caja o supongamos una caja fuerte para el transporte marítimo. No estoy obligada. No le llamo un transporte que lo lleve el depósito fiscal para que pueda hacer aduana, no la llevo al puerto, no hago nada. Ni siquiera tengo la obligación de que una de las personas que trabaja en mi empresa ayude a subir esas cajas al camión que se las van a llevar, o al contenedor que se va a consolidar para llevarla al puerto. Ex-Word es un Incoterm que está y que prácticamente no se usa porque genera muchos problemas por la simpleza que tiene. No regula mucho, nada. Yo le entré a la puerta de la fábrica, el que venga el importador y que se las arregle con todo lo que siga. Ustedes, para el trabajo, que van a tener que en la entrega número 3 elegir el Incoterm, desde ya, para todos, les voy avisando que no pueden trabajar con ex-Word, ¿sí? Van a tener que, el único Incoterm que no pueden trabajar, los otros son electivos. Algunos los van a descartar después porque se van a dar cuenta que no pueden trabajarlos porque son complejos y porque aparte no conviene. Pero el único que nosotros no les permitimos trabajar es el ex-Word, porque es como que no hiciéramos nada, ¿sí? Entonces, del grupo de las E pasó el grupo de las F. En el grupo de las F, quiero decir con esto que el importador
va a tener dentro de sus actividades todo lo otro, ¿sí? Elegir los transportes, buscar un embalaje más fuerte, hacer los documentos de hasta de exportación. Se tiene que buscar hasta un despachante para la exportación. Por supuesto, llevárselas al puerto, hacer los ingresos al puerto, todo eso que lleva costo y movimiento y servicio que uno tiene que contratar, hasta que llegan a su fábrica o a su negocio. El grupo de las F. En el grupo de las F tengo la FCA, FAS y FOB. Miren, los tenemos acá. El FCA, que es Free Carrier, o francotransportista, es para todo tipo de transporte, y en este caso el vendedor, el exportador, le va a entregar la mercadería al exportador una vez que está en el medio de transporte, ¿sí? Por lo general, si bien les dice que es todo tipo de transporte, como yo sé que para los marítimos utilizo el FOB, quiere decir que me va a quedar para los aéreos o para los terrestres o fluviales. Entonces, fluviales no, porque me entran en el FOB. En el caso del FCA, yo le vendo las carteras al francés, condición FCA Córdoba. Perdón, ¿no les dije algo? No está. Los Incoterms, ¿cómo se utilizan? Yo siempre que menciono el Incoterm, tengo que mencionar el lugar, y el lugar es el que me va a indicar esto de las responsabilidades o las entregas. Por ejemplo, yo le vendo las carteras FCA Córdoba, así tiene que decir el Incoterm. Es el Incoterm y el lugar. FCA Córdoba quiere decir que yo voy a contratar el transporte, voy a hacer aduana en Córdoba, esto se va por Buenos Aires, ¿no? Pero yo voy a hacer aduana en Córdoba, voy a entregar las carteras arriba del camión donde va el contenedor, o sea, las subí al contenedor, las consolidé ahí, para lo cual ya le puse un embalaje más fuerte, ¿sí? Porque mi obligación ahora es hasta subirlo a ese medio de transporte. Entonces, cambié las cajas, yo le puse otra voluntad a eso porque tengo que asumir ese costo. Le agrego un embalaje más fuerte que para que me soporte los 40 o 30 días del transit time, y los movimientos de puerto que va a tener. Subo los pallets, supónganse que encima le voy a paletizar esas cajas, todo eso corre ya por mi cuenta, ¿no? Armo los pallets, subo los pallets arriba del contenedor con una mulita, puse gente, puse esa manipulación, llevo el contenedor hasta la aduana de Córdoba y ahí terminó mi riesgo y mi compromiso con mis obligaciones con ese importador. Ese es el FCA. A partir de ahí, de que hagamos esa aduana, el importador se tiene que llevar la cara. El FAS, que es el Free Along Ship, es similar al FOB, pero al costado del buque. Es decir, yo lo llevo hasta Buenos Aires, llego con el mismo contenedor con las cartas, lo llevo a Buenos Aires, ingreso al puerto, pero mi obligación termina cuando ingresa el camión y descarga ese contenedor en la dársena del puerto. Hasta ahí. Si después se arruina, se incendia la terminal portuaria y se queman las carteras, yo ya me retiré de mi obligación y de mis responsabilidades, porque lo dejé al costado del buque. Ahí terminaron mis responsabilidades. El free on board es el que ya les dije al principio, lo subo arriba del transporte internacional, o sea, del buque que se los va a llevar al puerto que entre por el puerto de España. ¿Tá? Después tengo el grupo de la C. El grupo de la C me incluye el transporte. El transporte, cuando yo hablo del transporte, hablo siempre del transporte, lo distintivo en comercio internacional es el transporte internacional. Ese transporte internacional lo contrata el exportador. Ahí entro en el grupo de la C. Entonces, voy a tener, esos 4 Incoterms son CFR, que es costo y flete. Costo y flete en un indica, el Incoterm me tiene que indicar un puerto de destino convenido o un lugar de destino convenido.
Por ejemplo, yo con las carteras las llevo a París, pero voy a entrar por un puerto de España, por el puerto de Algeciras, por ejemplo. O sea, no es en España, pero entro por ahí. Listo, entro por el puerto de Hamburgo. Yo estoy pensando las rutas. Entro por el puerto de Hamburgo o entro por Alemania. Entonces, en el caso del costo y flete, yo voy a pagar todo lo que saque hasta el puerto de Buenos Aires. Subo al buque. O sea, el movimiento ese lo asumo yo como exportador. El viaje hasta Hamburgo lo asumo yo como exportador. Llega al puerto y descarga ese contenedor. Hasta ahí asumo yo mi responsabilidad y asumo los riesgos y asumo los costos. A partir de que llegó ahí, hasta que llegue a Francia, tiene ese tramo de terrestre o aéreo, no sé cómo lo quiera hacer el importador, no es problema mío como exportador. A partir de que yo llegue al puerto de Hamburgo, lo toma bajo su responsabilidad el importador. Y a partir de ahí los riesgos corren por cuenta de él. El flete llega hasta ahí. El otro Incoterm, que es el SIC, que es costo, seguro y flete, es igual al anterior, con la diferencia que le agrego un seguro. Yo tengo la obligación de tener un seguro contratado para el tramo internacional. En el anterior no. Yo puedo tener un seguro hasta la salida de Buenos Aires. A partir de ahí, yo sí asumí el costo del flete, pero el importador debiera contratar él un seguro. ¿Por qué? Porque si el barco el buque ese naufraga, como les puse el caso anterior, que apenas sale por el lado de Brasil, él tiene que tener, yo no asumo la pérdida de la mercadería, más que yo asumo la pérdida de la mercadería, supongamos, yo asumo la pérdida de la mercadería que a mí me la va a respaldar el seguro que tengo por la contratación del flete. Pero si el flete, que tienen seguros de distintos tipos, son como los de los autos, como tener contra tercero, con seguro total, etcétera, etcétera. Bueno, acá pasa lo mismo, cláusulas A, cláusulas B, así se llama, las que te cubren de las tormentas, las que no te cubren las tormentas, las que te cubren si el capitán te tira el contenedor al agua, las que no te cubren. Bueno, yo obviamente voy a tomar la mínima. Él tiene que asegurarse de recuperar ese dinero, entonces él tendría que contratar un seguro bastante más ¿sí? Después tengo el CPT. El CPT es el transporte pagado hasta. Yo pago transporte hasta un punto determinado. Y esto se usa mucho para el transporte terrestre. Por ejemplo, yo mandé carteras a Brasil y las mando a San Pablo. Pero yo acuerdo mandar con transporte pagado hasta ahí no más que pasa la frontera. Supónganse que es un transporte terrestre hasta Porto Alegre. Entonces, yo hago un acuerdo y digo, es CPT Porto Alegre. Mi transporte internacional pagado hasta Porto Alegre en un depósito. A partir de ahí, para que lleguen a San Pablo, tendrá que pagar y así todo lo que significa ese traslado, el manipuleo, porque yo lo dejo ahí en ese depósito, lo descargan y ahí queda. Hay que subirlo a otro transporte, hacer contratación de seguro y todo lo que fuera, lo asume el importador. Y el SIP es transporte y seguro pagado hasta un lugar convenido. Va a incluir, es similar al anterior, con la diferencia que me va a incluir el seguro también, hasta un punto determinado. Y después tengo el grupo de las B. En el grupo de las B yo tengo el DPU, que es entregado en un lugar de la descarga. ¿Cuál es la diferencia que va a tener? El que sigue es igual, entregado en un punto. Con el DAP, la diferencia que va a tener con el DAP es que el DPU me va a incluir la descarga, ¿sí? Si no, el DPU me incluye la descarga en ese punto. Por parte el vendedor la va a asumir como un costo a la descarga. Solamente la descarga, sino el riesgo de lo que pueda pasar en esa descarga. En el DAP, yo no asumo eso. El DAP no asume la descarga. Si yo vendo condición DAP en Porto Alegre, vamos a ir con el mismo ejemplo anterior, yo entrego ahí, pero le dejo el camión cargado. Si hay que hacer cambio de transporte,
el importador tendrá que asumir el costo de pagar esa mercadería en ese depósito y subirla a otra medida de transporte. Yo no la descargo. Y el último Incoterms, que es el más completo de todos, el DDP, ese Incoterms me va a incluir todo lo que estamos hablando ahora, el transporte. El envío, supónganse que hagamos a Francia. La llegada del puerto de Buenos Aires, la subida del barco en Buenos Aires, el transporte internacional a Hamburgo, el traslado de ese puerto, del puerto de Hamburgo, hasta París, si era la ciudad donde yo tengo que entregar, y se lo entrego en la puerta del comercio, la distribuidora, la fábrica, del importador. Eso es lo que me va a incluir. Y encima, como les dice ahí, entrega entrega con derechos pagados. Quiere decir que a su vez yo tengo que pagar los derechos de importación, para lo cual hay que contratar un despachante en destino y hacer toda la cadena, ¿sí? Desde que sale de acá hasta allá. Es el más completo de todos. ¿Es aconsejable trabajar con ese? Para algunos sí, para otros no. Muchas veces se comete el error de intentar acompañar por complacer el cliente, de facilitarle, decir, yo te lo dejo en la puerta de la fábrica, se cobra eso, porque, a ver, no es que nosotros lo asumimos como pérdida. ¿Ustedes creen que pagar el transporte uno no lo recupera? Porque todos esos son costos que dan después puestos en el método del costeo del producto. Es decir, yo me tomo el trabajo de pagar. Los riesgos no, los riesgos es la parte más compleja, porque el riesgo se asume directamente, pero lo otro, esos costos después se recuperan, ¿sí? No es lo mismo si yo te pongo una cartera FOB Buenos Aires que si te la tengo que cobrar de DP, en una te voy a cobrar bien, en otra seguramente van a salir $25, $20 la cartera, los voy a recuperar. Pero no es el hecho solamente del costo del producto, sino lo que implica y lo que asume el riesgo y en el fondo el trabajo de todo esto. Entonces a veces uno quiere, por retener el cliente, por complacerlo, es la primera vez que trabajamos, entonces queremos cumplir para que haya después un buen flujo comercial, y cometemos el error de ofrecer esto que es inalcanzable para nosotros, sobre todo cuando recién estamos iniciando. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es fácil conseguir un despachante en el mercado externo, en Francia, donde no conocemos a nadie, donde no sabemos cómo trabajan? Contratar, abrir cuenta bancaria, hay que hacer gastos, pagar allá. Entonces, a veces hay que evaluar realmente o brindar un buen servicio hasta donde nosotros no sea viable, por decirlo de alguna forma. ¿Me entendieron los de los Incoterms? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No están de acuerdo con los Incoterms? ¿Algo? No, profe, parece que no. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la jerga suelo escuchar al forwarder. ¿Quién sería en este caso? ¿Qué parte de la cadena asume? Javier sos, ¿no? Porque tenía minimizado el... Sí. El forwarder es el agente de transporte. El forwarder es la persona o la empresa que yo contrato para que me ayude a hacer todo el transporte de esta carga. Es muy buena tu pregunta, vamos a explayarnos más en transporte, pero mira, yo soy un exportador común con el tema de las carteras, entonces voy a enviarlo marítimo. Yo no me voy a poner porque desconozco con qué línea, por ejemplo, porque ustedes saben, actualmente hay tres líneas marítimas, que es la que manejan el 90% del volumen internacional marítimo. O sea, imagínense que son empresas de primer nombre. Yo no voy a llamar directamente a Hamburg Sur, a Maersk, me quiero contratarte un contenedor. ¿Saben cuándo me van a llevar el apunte? De acá, no sé, en el año 2023. En cambio, yo lo que voy a hacer de más, y yo no conozco los términos, los precios, no discuto nada porque desconozco. Eso lo hace el forwarder. El forwarder es su actividad, es un auxiliar de
no nombrado, está nombrado como ATA, que es lo que nosotros nombramos el año pasado, que son las empresas que intervienen, son estas intermediarias para facilitarnos, en este caso, la parte logística o la parte de transporte, mejor dicho. Esos son los forwarders. Entonces, yo cuando cierre el trato con el importador, voy a buscar un forwarder y le voy a decir, mira, yo tengo que hacer una carga y llevarla hasta tal lado. Entonces, ahí interviene, él me va a conseguir el lugar, va a hacer la reserva en la naviera, me va a conseguir el espacio. Acuérdense que si somos empresas muy grandes, probablemente, y el producto sea voluminoso, nosotros llenemos un contenedor. Pero muchas veces nos llenamos, los contenedores son inmensos, nos llenas con toda la mercadería. Entonces el forwarder lo que hace es, entre todos los clientes que él tiene, conseguir llenar un contenedor que va al mismo destino. Es lo que se llama la consolidación del contenedor. Entonces a lo mejor Javier, Valeria, Agustín, Sofía, todos vendemos algo que incluso puede ir, todos vendemos productos que no sean contaminantes entre sí, y todos nos va a nuclear un solo forwarder, nos va a meter todas nuestras cargas juntas, vamos a pagar todos una parte de ese contenedor, ahí prorrateamos los gastos, y vamos a ir todos a Francia a llevar nuestros productos. Te la simplifiqué tipo cuentito, pero para que más o menos lo entiendas, Javier, ¿te queda claro? Vamos a ahondar bien cuando veamos transporte, quiénes son estas figuras de forwarder. No podemos prescindir de ellos. Las empresas muy grandes, multinacionales, que tienen mucho flujo de comercio, mucho volumen, son las que pueden probablemente no trabajar con forwarder y tener sus propios equipos para hacer esta parte. Entonces tienen líneas directas o contratos y contactos directos con las navieras para hacer esto, o los transportes terrestres, o los aéreos, las líneas aéreas, etc., para hacer los envíos. Nos solucionan un montón los forward. Bueno, ¿alguna otra pregunta relacionada o lo que quieran preguntar? Que les haya disparado el tema. Me queda una duda. DAP no incluye, sí incluye la descarga, no así el DPU. ¿Cuál Incoterm? El DAP y el DPU. ¿Cuál incluye la descarga y cuál no? No, el DPU incluye la descarga. El DAP no incluye descarga. Entregado en un punto determinado. El DPU, lo que le agregó el Incoterm 2 en 2020, es que diga entregado en el lugar de la descarga. Yo te lo entrego donde se descarga, pero incluye la descarga. Bien, gracias, profe. ¿Alguien más? Eso de la descarga es bastante, parece como muy generalizado, o muy, bueno, te bajo 2 cajas más, 2 cajas menos. Pero está asociado al riesgo, ¿sí? Que en las descargas suelen pasar la mayor cantidad a veces de averías de mercaderías, y en eso hace mucha fuerza esta distinción, si te la incluyo o no te la incluyo, porque quiero saber o delimitar mi asunción de riesgo o limitación puesta en ese punto. Así que eso sería básicamente el motivo por el cual en una incluye la descarga y en la otra no, y en los otros se negocia, algunos están incluidos, otros no. Yo se las traje muy simplificadas, pero cada uno de estos Incoterms tiene bien detallado qué punto incluye y qué no. Yo tengo, si quieren, después el que le interese y el que quiera, tengo una bibliografía, tengo un pequeño libro para que pueda el que lo necesite leer o quiera tenerlo, yo se lo paso, lo tengo digitalizado, así que no tengo ningún problema. Hay unos buenos apuntes. ¿Alguien tiene alguna otra? Profe, Sí. Yo tengo una duda. Sí. El Incoterm determina, no sé si habrá un detalle en cada Incoterm que pueda llegar a determinar cuál es el grado, digamos, de flexibilidad que puede tener de modificación un producto. Me acuerdo que particularmente una vez, que fue una tienda de perfumes, veía que los perfumes que estaban en muy descuento eran perfumes que en la cajita solamente tenían una rayita.
O sea, algo muy ínfimo, pero que estaban casi en 30, 40, y vos decís, ¿eso realmente afecta, digamos, te tenés que hacer responsable por eso? No, Felipe, eso no te lo va a incluir, eso no te lo va a incluir el Incoterm ni te lo va a determinar. Esas condiciones de la mercadería no están de última en el contrato. A ver, puede asumir el riesgo de la condición en la que llega la mercadería. El Incoterm te lo puede asumir si está bien detallado. Y esto tiene que ver con, a lo mejor no esa cajita que vos decís, sino en líneas generales cómo llega la carga a determinado punto. Ahí puede asumir el riesgo. Mira, yo tuve un caso muy puntual de un envío a Venezuela, de una carga que iba marítima, que lo que se mandaba llevaba vidrio. Estaba mal consolidada la carga por ahorro del exportador. Mirá lo que te iba a decir, mal consolidada por ahorro del exportador. No quiso ponerle sogas fuertes, le puso unas tiras, eran, por decirte algo. El contenedor salió de Córdoba a Buenos Aires. Yo creo que cuando llegó a Buenos Aires ya llegó todo trizado adentro, porque se habían cortado esas sogas. Y cuando llegó, se mandó igual la carga, cuando llega a Venezuela lo abrieron, y así como lo abrieron, le sacaron una foto y lo mandaron de vuelta. Entonces, ¿qué tuvo de responsabilidad en ese caso el exportador? No haber embalado bien, que era un Incoterm, que era un CFR, se trabajaba con un CIF, costo, seguro y flete. Por supuesto, al exportador se lo cubría después el seguro, pero mira vos, él tuvo que asumir 2 fletes, el de ida y el de vuelta. Y el de vuelta fue una pérdida, ¿me entendés? Porque no tenía previsto volver a pagar un marítimo para volver eso, y encima volver a mandarlo, porque era por contrato, tenía que así o así hacer la entrega. No sé si el detalle de lo que vos me acabas de preguntar, la cajita justo esa del perfume, sí, en líneas generales de la mercadería, de la condición en la que llega. Si los perfumes te llegan destruidos, y sí ahí sí asume el Incoterm, dependiendo de cuál se use, se verá quién asume la responsabilidad. No sé si te quedó respondido. Sí, me quedó respondido. Y en caso, digamos, porque entiendo que la empresa que vendría a transportar por vía marítima no es la empresa receptora del producto, digamos que la empresa de carteras, qué sé yo, que usted le vende carteras a Louis Vuitton allá en Francia. Louis Vuitton no sé si qué tanto asociación tiene con la empresa transportadora del buque. Si usted usa un Incoterm tipo F, que usted solamente se preocupa por dejarlo arriba del barco, el tipo que lo ensambla, justamente que ata las cajas o todo, o realmente todo, si eso se rompe, como en el caso que usted dio de las cosas de vidrio. De los vidrios, ¿De quién es la culpa realmente? Porque Louis Vuitton no tiene culpa de que las carteras llegaran rotas, porque el que ensambló, que guardó las cosas en el barco, el paquetó mal, digamos. Pero mira, ahí me tiraste un tema, a mí la parte logística me encanta. El tema es el siguiente. Si trabajáramos con un vamos a hacer de cuenta que trabajamos con un FOB para las carteras, ¿no? Ante este planteo que vos me haces. Yo tengo la obligación como exportador de hacer ¿qué? Entrega arriba el barco. Entonces, de Córdoba hacia el puerto de Buenos Aires, yo asumo el riesgo y está incluido cómo embale esas carteras. ¿Sí? Es decir, que si a partir de que están arriba del barco, el barco no lo contrato yo, lo contrata Louis Vuitton, que vos decís, bueno, él tendrá la responsabilidad y asumirá un problema con su compañía de transporte, porque él los contrata, no yo. Cuando vos contratas un transporte, vos a su vez, ya seas importador o exportador, vos asumís un nuevo contrato dentro de esa comercialización que tiene que ver solo a los fines del transporte. ¿Cómo lo transportan? ¿Con qué seguridad? Pues no es lo mismo contratar, hay un forwarder que te cobra 3 pesos con 50 y otro que te va a cobrar 15.
Y no es porque uno sea bueno y el otro sea un estafador, es porque hay un servicio en el medio que también te asegura tu negocio, ¿me entendés? Hay unos que contratarán un buen transporte, una empresa que hace, a veces las empresas de transporte terrestre, no son las mismas que hacen la carga y la descarga, ¿sí? o el trabajo de la consolidación y desconsolidación. Esas pueden ser unas terceras empresas. Dependerá de quién contrate, si es gente que se para en la puerta del camión y te la tira hacia adentro sin tener el mínimo de cuidado, ahí probablemente cambie. Ustedes saben que hay empresas que se contratan solo para consolidar contenedores, tienen solo esa tarea. Es un servicio que también tienen. Entonces, si yo contrato una empresa de esas, imagínate la de los vidrios que yo te contaba, si yo hubiese esto porque, les vuelvo a repetir, el exportador no quiso contratar a nadie, lo hicieron ellos y lo hicieron mal, porque aparte, ¿por qué lo hicieron mal? Porque desconocían, porque tampoco se tomaron el trabajo de averiguar. El tema de los embalajes, nosotros lo vemos con transporte, esa unidad. Yo les voy a explicar un poquito, no mucho porque es muy largo, pero el tema del embalaje no es un tema menor en esto, ¿eh? Y la gente cree que el embalaje es una caja nada más, una caja que cierro, le pongo una cinta, la pongo en un pallet y se fue. Y a veces no es solamente eso, porque si no está bien consolidado, que se llama ordenado, el contenedor adentro, esos pallets bailan ahí adentro. Imagínense que los sube una grúa en Córdoba, ¿no? En Buenos Aires, los bajan en otro puerto, los vuelven a subir a otro medio de transporte, los vuelven a bajar. Ni hablar si estamos hablando de líneas marítimas contratadas que tienen transbordos. Nosotros que estamos en el sur, allá al fondo del mundo, la mayoría transbordan, todos nuestros viajes transbordan en los puertos de Brasil antes de cruzar el Atlántico. Es muy raro que tengamos un barco directo de Córdoba, dale con Córdoba, imagínense un barco portacontenedores acá por el sur. Imaginen que salga de Buenos Aires directo a Europa. Hay muy pocas líneas, muy pocas. Y es difícil conseguirlas encima, porque como son pocas, entonces, por lo general, hay 1 o 2 movimientos antes de que crucen. En los puertos puede ser en Puerto de Montevideo, puede ser en los puertos de Brasil. Entonces, esos movimientos, ya el contenedor, una grúa, por más fuerza y derechito que lo quiera subir, puede haber viento, se mueve, se balancea, y la carga adentro, si está suelta, va a parar a cualquier lado. Entonces, por eso también, a ver, ahí están, en este caso que vos me decías, lo contrata el barco, lo va a contratar el francés, listo. Entonces el francés asumirá o contratará un forwarder que le contrate un buen barco y que le contrate un buen servicio para todo lo que tenga que ver con después la manipulación de esa carga. Yo tendré que asumir el compromiso de embalarla para el transporte marítimo. Ahora, si ellos después contratan unos que andan jugando con los contenedores en el puerto y moviéndolos, no tengo la culpa, porque yo puedo demostrar que el embalaje que le puse era fuerte y estaba bien hecho. Ahora es más fácil que hace muchos años cuando yo empecé, porque ahora sacamos fotos de todo. Yo te puedo sacar la foto del contenedor cuando está consolidado y después demostrarte que estaba bien, que la carga estaba segura. El tema logístico es muy interesante, muy interesante. Por eso existen los contratos, no tanto los incoterms que regulan los riesgos, pero hay muchas cosas que se cierran en los contratos internacionales. ¿Quedó más o menos explicado? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Bueno, les agradezco la paciencia por hoy, por todos los inconvenientes puede ser ruido, conexión y todo eso, pero bueno, creo que la clase terminó saliendo. Cualquier duda que les haya quedado,